Hola, soy Alan Antich y ahora vas a aprender sobre dibujo y expresión gráfica para un nivel de tecnología de segundo de la ESO. Conocerás los materiales e instrumentos necesarios para dibujar y también aprenderás a realizar bocetos y croquis. Para la realización de dibujos son necesarios dos cosas. En primer lugar, el papel, que va a ser el soporte donde vamos a dibujar. Y en segundo, instrumentos de trazado, que serán con lo que dibujemos, como por ejemplo lápices o rotuladores. Fijaos, el papel dice aquí que es el soporte gráfico más empleado en la realización de dibujos, es decir, podemos dibujar sobre otras superficies, como cartón, por ejemplo, pero el más habitual es el papel. Hay muchos tipos de papel, ¿vale? Con lo cual tendremos que saber elegir cuál es el adecuado para el tipo de dibujo que queremos hacer. Para ello es importante conocer sus características más importantes. Vamos a centrarnos en dos características. La primera es el tamaño. Es decir, ¿qué medidas va a tener el papel en el que vamos a pintar? Para ello, fijaos, aunque existen diferentes tipos, ¿vale? En función del tamaño, la mayoría siguen una norma llamada DIN, Deutsche Industry Norm. Os sonará seguro cuando vais a una papelería a comprar un folio o un paquete de folios que siempre se dice el tamaño DIN A4, ¿vale? Según esta norma, se ordenan los diferentes tamaños de mayor a menor, de las siguientes formas. El DIN A0 será el más mayor, el DIN A1 será un poquito más pequeño, el A2 un poquito más pequeño, el A3 un poquito más pequeño y así sucesivamente. Fijaos en este ejemplo que tenéis aquí. Se aprecia perfectamente cómo pues el A0 sería el más grande, que sería pues todo este rectángulo de aquí, ¿vale? El A0 a su vez se divide por la mitad, que serían 2 A1, ¿vale? Esto y esto serían un tamaño A1. Si coges un A1 y lo dividieras por la mitad por aquí o por aquí, pues ahora tenemos el A2. Fíjate que si el A2 tú lo divides por la mitad, pues tenemos 2A3. Y si ahora un A3 lo divides por la mitad, pues tienes 2A4. Este A4 es el que se conoce popularmente como folio. Es el más habitual. Es el tamaño de las libretas, por ejemplo, que tienes en el colegio o en tu casa, o de los folios blancos que usas también para dibujar. Normalmente las cartulinas suelen ser de un tamaño A3. Incluso también las hay de tamaño A2. Muchísimo más grande siempre que el folio. Y después están pues los tamaños cuartillas, ¿vale? El tamaño A5, que son pues la mitad de un A4, es decir, la mitad de un folio. Hay otra característica muy importante que nos puede servir para clasificar el papel, y es el gramaje, ¿vale? ¿Y qué es el gramaje? Pues básicamente el gramaje nos indica el peso del papel en gramos por metro cuadrado. Cuanto mayor sea el gramaje, más rígido será el papel. Fijaos en este ejemplo que tenemos por aquí. Gramaje, como os he dicho, en gramos partido metro cuadrado. El papel que tiene menos gramaje, si os vais a una Biblia, por ejemplo, en el colegio tenéis algunas, veréis que es un papel muy finito, muy finito, muy finito, que pesa muy poco y que se rompe fácilmente. Tiene un gramaje muy pequeño, de 50 gramos partido metro cuadrado. Después vendría el papel de periódico, que también es un papel bastante débil, bastante sensible. Se rompe con facilidad, parecido al de la Biblia, entre 50 y 60 gramos partido metro cuadrado. Después viene el clásico folio. El clásico folio tiene un gramaje de 80 gramos partido metro cuadrado. Todos los papeles que tienes en el colegio, por ejemplo, ya sean de libretas o folios sueltos o en un archivador que tengas tus papeles allí archivados, se suelen tener un gramaje de 80 gramos partido metro cuadrado. Si pasamos ya a cartulina, como todos sabéis, son un poquito más rígidas y ya tienen un gramaje más elevado, entre 100 y 320 gramos partido metro cuadrado. Lo siguiente, por ejemplo, la portada de los libros. Suelen ser más resistentes, ¿verdad? Para protegerlo y que no se rompan y duren mucho tiempo. Pues esa dureza se traduce en un gramaje superior, en torno a 250 gramos partido metro cuadrado. Además del tamaño y del gramaje, pues evidentemente existen diferentes tipos de papel, ¿vale? En función del uso que se les pueda dar. Papel opaco, que es el que vamos a emplear nosotros normalmente para dibujar a lápiz o a tinta, y después también otros tipos de papeles, como un papel translúcido, que es el que deja pasar la luz,
transparente o vegetal, ¿vale? Que es un papel que usaréis también probablemente en las clases de plástica, de dibujo, y que permite calcar los trabajos realizados sobre papel opaco. Y después también tenéis el papel milimetrado, que se aplica como guía para trazar y dimensionar dibujos. Puede tener rayas horizontales, verticales o inclinadas, y muchos de vosotros lo usáis también en el colegio, con cuadritos, por ejemplo. Ya tenemos el soporte sobre el que vamos a dibujar. Ahora vamos a hablar de los objetos o utensilios que vamos a usar para dibujar, y eso se conocen como instrumentos de trazado. El primero que vamos a ver, que es el más importante, es el lápiz. Todos conocéis un lápiz, tenéis muchísimos lápices y seguro que sabéis que hay diferentes tipos de lápices en función del tipo de dibujo que vayáis a hacer. Bueno, ¿qué es un lápiz? Pues bueno, todo el mundo sabe que un lápiz es un cilindro largo y delgado de grafito y arcilla, que nosotros a partir de ahora a la parte interna del lápiz la vamos a llamar mina. ¿Y qué ocurre con la mina? ¿Por qué pinta sobre el papel? Porque se deshace. Cuando se aplica una fuerza con la mina, se deshace. Nosotros normalmente aplicamos esa fuerza contra un papel, se deshace la mina sobre el papel y queda marcado el dibujo. ¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de lápices? Pues precisamente en función de la dureza de esa mina, ¿vale? En función de cómo de dura o blanda sea la mina, tendremos un lápiz de un tipo o de otro, que podrá servirnos para dibujar un tipo de dibujo u otro. Para indicar dicha dureza se emplea un código, y ese código lo veréis escrito sobre el lápiz. Siempre se ve un numerito y una letra, y ahora vais a conocer para qué sirve. Según este código, las minas se ordenan de más blandas a más duras, de la siguiente forma. Fijaos, las minas blandas son estas que hay aquí. Se representan normalmente por la letra B y un numerito. Son estas que vemos aquí abajo, que tienen pues este tipo de dibujo. ¿Para qué se emplean? Para dibujo artístico. ¿Por qué? Pues porque tienen un trazo más suave, que nos permite ser más flexible, y además también es más grueso. Tienen un problema, y es que suelen manchar el papel, con lo cual hay que tener bastante cuidado de no pasar la mano o el brazo por encima, porque entonces podremos manchar todo el papel. El segundo tipo de lápices son los que se conocen como de dureza media, y son estos que hay aquí, por la letra B, HB, F o H, estos cuatro que estáis viendo aquí. ¿Para qué sirven estos lápices? Pues normalmente se utilizan para hacer bocetos o croquis, también para escribir. Es decir, los lápices de dureza media son los que tenéis prácticamente todos vosotros en el colegio. Y el último tipo de lápices que usan minas duras son estos que hay aquí. Se representan normalmente por la letra H y un número. Tienen un trazo muchísimo más fino, muchísimo más limpio y preciso. Y normalmente pues se usan para hacer dibujo técnico. Bien, ahora vamos a hablar sobre unos instrumentos que nos van a ayudar a hacer con precisión nuestros trabajos, nuestros dibujos, a dibujar nuestras líneas para que queden casi perfectas. Ya veréis que hay dos tipos de dibujos, unos que se hacen a mano alzada sin la ayuda de ninguno de estos instrumentos que vamos a ver ahora, y otros que se hacen con la ayuda de estos instrumentos que nos van a permitir hacer las líneas rectas y perfectas. Hay muchísimos instrumentos de trazado que tienen diferentes formas, como curvas, cuadrados, eso se llaman patrones, pero no vamos a verlos aquí. Aquí nos vamos a centrar en ver los más conocidos, los tres más conocidos y básicos, que son la escuadra, el cartabón y el compás. Fijaos, aquí tenéis en este dibujo de la derecha lo que es la escuadra y el cartabón. Vamos a leer. La escuadra y el cartabón son instrumentos rígidos con forma de triángulo rectángulo, es decir, tanto la escuadra como el cartabón, fijaos que tienen un ángulo recto. Por eso se dice que son triángulos rectángulos. Vamos a hablar ahora sobre la escuadra. ¿Cómo es el triángulo de la escuadra? Pues como veis aquí, tiene dos lados iguales y un lado diferente. Eso es un triángulo isósceles, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos pues no tienen más remedio que ser de 45 grados, porque ya sabéis que los tres ángulos de un triángulo siempre tienen que sumar 180 grados. El cartabón, el otro instrumento que tenemos aquí, pues aquí ya vemos que el triángulo es escaleno, es decir, que tanto este lado como la hipotenusa son diferentes. En este caso tenemos el ángulo recto de 90 grados, este de aquí de 30 y este de aquí de 60. De nuevo, 60 más 90 más 30 suman 180 grados.
¿Para qué vamos a usar principalmente estos dos instrumentos? Pues lo vamos a usar fundamentalmente para hacer rectas paralelas y perpendiculares. ¿Sabéis lo que son rectas paralelas y perpendiculares? Fijaos. Esto que tenéis aquí es cómo se colocan normalmente la escuadra y el cartabón para hacer rectas paralelas y perpendiculares. Fijaos aquí. Nos dice que desplazando la escuadra sobre el cartabón, es decir, colocamos el cartabón de esta forma, apoyamos la escuadra de esta otra forma y vamos subiendo y bajando la escuadra y vamos dibujando, trazando líneas. Estas líneas que van apareciendo aquí son líneas paralelas. ¿Qué son líneas paralelas? Pues son líneas que se mantienen siempre a la misma distancia. Eso también se dice que son líneas equidistantes, es decir, nunca se encuentran. Si prolongáramos esta línea hasta el infinito y esta otra línea hasta el infinito, siempre serían paralelas, nunca se encontrarían, ¿vale? Y después, cuando ya tenemos líneas paralelas pintadas, fijaos que nosotros vamos a mantener el cartabón de la misma forma y lo que hacemos es cambiar la posición de la escuadra a esta otra. Y ahora empezamos a trazar líneas en vertical, de arriba hacia abajo. Y entonces lo que estamos haciendo es dibujar líneas perpendiculares entre sí. ¿Qué son líneas perpendiculares? Pues líneas que tienen entre ellas ángulos de 90 grados. El ángulo que forman las líneas que hemos dibujado antes con las líneas que estamos dibujando ahora forman un ángulo de 90 grados. La escuadra, como curiosidad, los que veáis partidos de fútbol, os guste fútbol, pues sabéis que se nombra mucho en los partidos. Cuando se dice que un gol ha entrado por toda la escuadra, fijaos cómo esta parte de aquí, pues se parece un poco a cómo termina la portería de fútbol, ¿vale? Este sería pues uno de los postes y este podría ser, por ejemplo, el larguero. La escuadra de una portería también forma 90 grados. Aparte de la escuadra y el cartabón, vamos a hablar sobre el compás. Fijaos. Con la escuadra y con el cartabón nosotros vamos a dibujar líneas rectas, que pueden ser, ya hemos dicho, paralelas o perpendiculares. Con el compás, por el contrario, no vamos a dibujar líneas paralelas, ¿vale? Lo que vamos a dibujar sobre todo, son circunferencias o arcos. Aquí estáis viendo un compás y un trozo de circunferencia. El compás tiene dos brazos articulados que podemos abrir y cerrar para hacer la circunferencia con un radio más grande o más pequeño. En un lado tiene una punta metálica que va a ser siempre el centro de giro y en el otro lado tiene una mina o también puede tener un cacharrito adaptado para que pintemos con un rotulador. Y ya que tenemos nuestro dibujo hecho sobre un papel, sobre un soporte, y lo hemos hecho con un lápiz y con la ayuda de los instrumentos de trazado, ahora podemos medirlo. Para ello vamos a usar lo que ya conocemos como herramientas de medida. Fijaos, solo deben usarse para medir y no para trazar. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a trazar líneas rectas, no debemos usar reglas, sino que debemos usar escuadra o cartabón. La regla únicamente para medir. ¿Cuáles son los dos instrumentos que vamos a ver que se usan para medir? Pues normalmente se usan dos. La regla y el transportador de ángulos o semicírculo graduado. Fijaos en las reglas. Todos seguro que tenéis una regla, tanto en casa como en el colegio. ¿De qué consta la regla? Pues la regla consta de un cuerpo que es rectangular y que está graduado. ¿Qué quiere decir que está graduado? Porque tiene estas marcas que estáis viendo aquí, ¿vale? Y cada marca representa una cosa. Las rayas largas que estáis viendo aquí corresponden a los centímetros. 10, 9, 8, etc. Y las rayitas cortas que veis aquí son los milímetros. En medio de cada centímetro hay una línea, una raya aquí de longitud intermedia que nos señala que estamos en la mitad de cada centímetro, ¿vale? Las reglas pueden ser de muchísimos tamaños. Normalmente las que tenéis en el colegio suelen ser de 30 centímetros, pero las hay más pequeñas, de 20, de 50, incluso de muchísimo más. Se usan para muchas cosas, aparte de dibujar, como vais a hacer en el colegio. Porque, por ejemplo, las personas que cosen usan mucho las reglas para medir la longitud de las telas o de los patrones a la hora de pasar esos dibujos y empezar a coser. En segundo lugar, el transportador de ángulos. Pues igual que nosotros vamos a usar las reglas para medir líneas, vamos a usar el transportador de ángulos para medir ángulos.
el año pasado ya estudiasteis lo que son los ángulos y que hay diferentes tipos de ángulos, pues bueno, si nosotros tenemos un dibujo en el que hay dos líneas que forman un ángulo concreto, nosotros a simple vista no seríamos capaces de saber qué ángulo forman. Sin embargo, con este aparatito de aquí, colocándolo como veremos en la clase que se coloca, somos capaces de detectar de qué ángulo estamos hablando. Normalmente este instrumento también existe cortado por la mitad y se llama semicírculo graduado, ¿vale? Lo que vamos a hacer básicamente es tomar y trasladar, es decir, coger de dibujos las medidas de los ángulos. Bueno, y ahora para terminar esta pequeña introducción al tema, vamos a intentar comenzar a dibujar. Es decir, a plasmar las ideas que tenemos en la cabeza en un papel. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, en primer lugar, vamos a pensar que tenemos muchísimas ideas en la cabeza que nos van surgiendo a la hora de empezar un proceso de diseño de cualquier cosa. ¿Cómo se plasman esas primeras ideas? Pues normalmente mediante unos apuntes o dibujos que no son serios, que se llaman dibujos informales, como en sucio, en borrador. Estos dibujos se realizan siempre a pulso y a mano alzada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se hacen sin ayuda de reglas, sin instrumentos de trazado, como los que hemos hablado antes, ni escuadra ni cartabón. A mano alzada quiere decir que solo vamos a usar un lápiz y un papel. Y si es posible, tampoco hay que usar la goma de borrar. Es decir, vamos a ir escribiendo las ideas que nos van surgiendo de la cabeza, sin borrarlas. Fijaos, de los dos tipos de dibujos que vamos a ver en este tema, este es el primero, ¿vale? Y se conocen como dibujos a mano alzada. Después veremos los siguientes, pero eso lo reservamos para otra clase. O como os he comentado, son dibujos que se hacen sin herramientas auxiliares. Lo importante, vamos a quedarnos con los dos tipos de dibujos a mano alzada que vamos a hacer en este tema. Por un lado tenemos el boceto. ¿Qué es el boceto? Fijaos, un dibujo a mano alzada sencillo que no incluye prácticamente ningún detalle ni medida. Es el apunte de la imagen mental que tenemos de un objeto. Es decir, cuando se nos ocurre una idea y queremos plasmarla en un papel para que no se nos olvide, lo primero que dibujamos es un boceto. Normalmente el boceto nunca está bien definido, pero tiene la idea principal. Fijaos en este ejemplo de aquí. Esto es un boceto que hizo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un artista dibujante, también era escritor, científico, en fin. Era un hombre del Renacimiento, como se le conoce, capaz de hacer muchísimas cosas. Inventó muchísimas cosas. Uno de los inventos que él plasmó en este boceto pues fue un paracaídas. El paracaídas después ha evolucionado y hoy en día se sigue usando, evidentemente, no con esta forma, ¿no? Pero fijaos cómo Leonardo da Vinci, cuando se le ocurrió lo que podía ser un paracaídas, pues plasmó este dibujo, este boceto, donde no hay ninguna anotación, donde no hay ningún detalle y donde veis que las líneas no son rectas. Estas líneas están hechas a mano alzada. Esto es un boceto. El segundo tipo de dibujo a mano alzada lo vamos a llamar croquis y ya contiene la información necesaria para su fabricación. Es decir, podríamos decir que el croquis es la representación gráfica definitiva de las ideas que tú tienes en un boceto. Aquí vemos un croquis, pues de otra cosa, ¿vale? De una jarra, por ejemplo. Fijaos, como ya se empiezan a ver un poco líneas mejor dibujadas, con anotaciones, con las medidas que tienen, pues en este caso, esta circunferencia que hay aquí, con algunas anotaciones de cómo sería decorada esta parte de aquí, con algunas anotaciones de qué altura tendría este dibujo. Es decir, esto ya tiene muchísimos más detalles. Y esto se llama croquis. Bueno, pues en este tema empezaremos haciendo bocetos y croquis.